Junio 5. Acab y Jezabel. Comentario. Dos de las peores personas que jamás vivieron estaban casados. El rey Acab de Israel, ya descrito como el rey más malvado que gobernó Israel, y su esposa Jezabel, cuyo nombre incluso siglos después se usaría para describir a la mujer traicionera. Sin embargo, a Acab ahora se le ve bajo una de sus mejores luces, cuando Israel es atacado por los sirios de Aram bajo el liderazgo de Ben-Hadad. En un esfuerzo por obtener la atención de Acab, Dios le otorga una victoria, solo para reprenderlo por lo que es un acto misericordioso no característico por parte de Acab. El rey Josafat de Judá también es reprendido por unirse en alianza con sus hermanos del norte. Al parecer, la lección que hemos de aprender es que Dios exige una obediencia estricta, aun cuando determinados actos parecen ser completamente apropiados, tal vez hasta justos, de acuerdo con las ideas humanas. Pero Dios también demuestra su disposición a perdonar a un penitente rey Acab. Comenzamos. En Israel. Siria sitia a Samaria. Primero de Reyes 21 en Samaria en el año 857 a.C. Un día el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército y convocó a 32 reyes aliados con su caballería y sus carros de combate, y se dirigió a Samaria para atacarla y la sitió. Las negociaciones fracasan. Primero de Reyes 20 del 2 al 12. Envió mensajeros al rey Acab, que estaba en la ciudad, a que le dijeran: el rey Ben-Hadad te manda decir: tu plata y tu oro me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos. El rey de Israel le respondió: por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Los mensajeros volvieron a hablar con Acab y le dijeron: el rey Ben-Hadad ha dicho: he mandado a decirte que vas a entregarme tu plata y tu oro, lo mismo que tus mujeres y tus hijos. Prepárate, porque mañana a esta misma hora van a llegar mis siervos a registrar tu palacio y las casas de tus oficiales y se llevarán todo lo que tengas de valor. El rey de Israel convocó entonces a todos los ancianos del país y les dijo: ¿se dan cuenta de que ese rey está buscando perjudicarme? Me pidió que le entregara mis tesoros de plata y de oro y hasta mis mujeres y mis hijos, y no se los negué. Los ancianos y todo el pueblo le aconsejaron: no le hagas caso, no hagas lo que te pide. Entonces Acab respondió a los embajadores: digan a su majestad que voy a hacer lo que me pidió la primera vez, pero esto otro no lo voy a hacer. Los embajadores llevaron la respuesta a su rey, y una vez más Ben-Hadad mandó a decirle: que los dioses me castiguen duramente, y más aún si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis ejércitos se lleven un puñado de sus ruinas. Y el rey de Israel les respondió: díganle a su rey que una cosa es ceñirse a la espada y otra muy distinta volver victorioso del campo de batalla. Cuando Ben-Hadad recibió la respuesta de Acab, estaba en su campamento bebiendo con los demás reyes, y al instante ordenó a sus oficiales que se prepararan para atacar la ciudad. Dios le da confirmación a Acab. Primero de Reyes 20, versículos 13 y 14. Pero un profeta fue a ver al rey Acab de Israel y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿ves esta gran muchedumbre? Hoy mismo voy a entregarla en tus manos para que reconozcas que yo soy el Señor. Y Acab le preguntó: ¿y quién me ayudará a derrotarlos? Y el profeta respondió: así ha dicho el Señor, te ayudarán los siervos de los jefes de las provincias. Pero Acab volvió a preguntar: ¿y quién atacará primero? Y el profeta le dijo: tú atacarás primero. Acab derrota a los sirios. Primera de Reyes 20 del 15 al 22. Entonces Acab pasó revista a los siervos de los jefes de las provincias, y eran 232 guerreros. Luego pasó revista a todo el ejército israelita y contó 7,000 guerreros. Se pusieron en marcha al mediodía
saliendo de Samaria, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes que lo apoyaban seguían emborrachándose en su campamento. Los primeros en salir de la ciudad fueron los siervos de los jefes de las provincias, pero Ben-Hadad había puesto espías, que al ver salir soldados de Samaria corrieron a decírselo al rey. Entonces Ben-Hadad dijo: sea que vengan en son de paz o que vengan en son de guerra, captúrenlos vivos. Los siervos de los jefes salieron de la ciudad y tras ellos salió todo el ejército. Y trabaron combate unos contra otros, pero los israelitas hicieron huir a los sirios y los persiguieron. Entonces el rey Ben-Hadad de Siria montó en un caballo y escapó acompañado de algunos jinetes. El rey de Israel remató a la caballería, destruyó los carros de combate y causó grandes estragos entre el ejército sirio. Luego el profeta se presentó ante Acab y le dijo: ahora debes reagrupar tus fuerzas y pensar lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá para pelear contra ti. Israel vuelve a prevalecer. Primero de Reyes 20, 23 al 30a, en el año 856 a.C. en Afec. Por su parte, los oficiales del rey de Siria le dijeron: los dioses de los israelitas nos vencieron porque habitaban en los montes, pero si peleamos contra ellos en las llanuras, con toda seguridad los venceremos. Lo que debes hacer es quitarles el mando a los reyes y poner en su lugar a los oficiales de tu ejército. También debes reponer el ejército que perdiste, jinete por jinete y carro por carro. Entonces volveremos a luchar contra los israelitas en las llanuras y con toda seguridad los venceremos. Y el rey siguió el consejo. Un año después, Ben-Hadad pasó revista al ejército sirio y marchó hasta Afec para pelear contra Israel. También los israelitas pasaron revista, se abastecieron de víveres y marcharon al encuentro de los sirios. Acamparon frente al campamento sirio como si fueran 2 pequeños rebaños de cabras. Los sirios, en cambio, cubrían toda la llanura. Entonces el varón de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo: así ha dicho Jehová el Señor: los sirios creen que yo, Jehová, soy un Dios de los montes, pero no un Dios de los valles. Pues para que todos reconozcan mi poder, voy a poner en tus manos a ese ejército tan numeroso. Así reconocerán ustedes que yo soy Jehová. Ambos ejércitos acamparon durante 7 días en el valle, uno frente al otro, y el 7º día comenzó la batalla. Ese mismo día el ejército israelita mató a 100,000 soldados sirios de infantería. El resto del ejército sirio huyó y se refugió en la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se les vino abajo y sepultó a 27,000 soldados que habían logrado escapar. Acab le perdona la vida a Ben-Hadad. Primero de Reyes 20, 30b al 34. También Ben-Hadad entró en la ciudad y para salvarse iba escondiéndose de casa en casa. Entonces sus oficiales le dijeron: hemos sabido que los reyes de Israel son clementes. Si nos vestimos con cilicio y nos ponemos una soga al cuello y nos presentamos ante el rey, tal vez tenga compasión de ti y te perdone la vida. Entonces se vistieron de cilicio y se pusieron sogas en el cuello y fueron a ver al rey. Le dijeron: tu siervo Ben-Hadad te ruega que le perdones la vida. Y Acab respondió: si el rey vive todavía, entonces es mi hermano. Los oficiales que fueron a ver al rey Acab tomaron como buena señal estas palabras y respondieron: tu hermano Ben-Hadad está vivo. Acab les dijo: quiero verlo, vayan por él. Ben-Hadad se presentó entonces ante Acab y éste lo invitó a subirse a su carro. Y Ben-Hadad le dijo a Acab: hoy te devuelvo las ciudades que mi padre les quitó al tuyo. Toma posesión de Damasco, como mi padre lo hizo con Samaria. Y Acab respondió: este es un pacto entre tú y yo. Puedes irte. El profeta reprende a Acab. Primero de Reyes 20, del 35 al 43. En ese momento, uno de los profetas le pidió a uno de sus compañeros que lo golpeara, pero su compañero no quiso hacerlo. Entonces aquel profeta le dijo:
puesto que no obedeciste a la palabra del Señor, en cuanto me dejes y tomes tu camino, te herirá un león. En efecto, cuando ese hombre se separó del profeta, le salió un león en el camino y lo mató. Luego el profeta vio a otro hombre y le pidió que lo hiriera. Y aquel hombre obedeció, le dio un golpe y lo dejó herido. Entonces el profeta se puso una venda sobre los ojos y, con ese disfraz, fue y se enfrentó al rey en el camino. En el momento en que el rey pasaba, el profeta gritó y dijo: «Este siervo de su majestad estaba en medio de la batalla, cuando de pronto se me acercó un soldado y me entregó a un prisionero y me dijo: «Cuida bien a este prisionero, no lo dejes escapar. Si se escapa, tú me responderás con tu vida o me pagarás 3,000 monedas de plata». Como yo estaba muy ocupado haciendo varias cosas, el prisionero se escapó. Entonces el rey le dijo: «Tu sentencia es clara y tú mismo lo has dictado». En ese momento el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey se dio cuenta de que se trataba de uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo: «Así ha dicho el Señor, puesto que dejaste al hombre que yo había condenado a muerte, tú morirás en su lugar, y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo». El rey de Israel siguió su camino y llegó a Samaria, pero iba triste y enojado. Paz con Siria. Primero de Reyes 22:1. 3 años transcurrieron sin que Siria e Israel estuvieran en guerra. Acab ambiciona un viñedo. Primero de Reyes 21, del 1 al 3, en Samaria. Después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria, junto al palacio del rey Acab. Y Acab habló con Nabot y le dijo: «Tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbres. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga». Pero Nabot le respondió: «Que Jehová me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres». La trampa mortal de Jezabel. Primero de Reyes 21, del 4 al 16. Acab regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres, y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y, al verlo triste, le preguntó: «¿Por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes?». Y Acab le respondió: «Fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero yo se la pagaría. Pero me dijo que no me daría su viña». Entonces Jezabel le preguntó: «¿Y acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos, come y emborráchate. Yo me comprometo a darte la viña de Nabot». Enseguida Jezabel escribió cartas a nombre de Acab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Las cartas decían: «Que se proclame ayuno y que Nabot comparezca ante el pueblo. Que sean presentados como testigos 2 sinvergüenzas que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el rey, que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera». Y los ancianos, los jefes y el pueblo que allí vivía cumplieron las órdenes de Jezabel, tal y como las había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y, sentándose frente a Nabot, dijeron: «Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el rey». Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad y ahí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Acab: «Ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Jezreel no te quiso vender. Nabot acaba de morir». Al enterarse Acab que Nabot de Jezreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Elías expresa el castigo. Primero de Reyes 21, del 17 al 24. Pero la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo: «Ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Acab.
está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente: así ha dicho Jehová, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Pero Acab le replicó a Elías: al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías respondió: te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma de Jehová. Pero el Señor te dice: voy a castigarte, voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fuera polvo. Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con Basá, hijo de Agías, lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. En cuanto a Jezabel, tu mujer, yo, el Señor, declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier descendiente tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves de rapiña. El arrepentimiento trae un aplazamiento del castigo. Primero de Reyes 21, del 27 al 29. Después de que Acab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas y allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo: ¿ya viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Solo por eso, y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había anunciado, pero su hijo y sus descendientes sí la padecerán. Ocosías se convierte en corregente. Primero de Reyes 22:51 en Samaria. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria cuando Josafat llevaba 17 años de reinar en Judá. Josafat se une a Acab. Primero de Reyes 22, del versículo 2 al 4, y segundo de Crónicas 18, del versículo 2 y 3. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió a ver al rey de Israel. Crónicas. Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Reyes. El rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Los profetas prometen victoria. Primero de Reyes 22, versículos 5, 6, 10, 11 y 12. También se incluye en segundo de Crónicas 18, 4, 5, 9 al 11. Pero te sugiero que antes consultes qué dice el Señor al respecto. Entonces el rey de Israel reunió a los 400 profetas con que contaba y les preguntó: ¿debo atacar a Ramot de Galaad o no? Los profetas le dijeron: vaya su majestad, porque el Señor entregará la ciudad en sus manos. Mientras tanto, los dos reyes se quedaron en la plaza que está junto a la puerta de Samaria, sentados en sus tronos y ataviados con sus mantos reales. Delante de ellos los profetas les prodigaban buenos augurios. Uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó y les mostró unos cuernos de hierro que había hecho y dijo: así ha dicho el Señor, con estos cuernos cornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Los demás profetas también animaban al rey y le decían: vaya su majestad a Ramot de Galaad y atáquela. Jehová le dará la victoria y entregará la ciudad a su majestad. La profecía de Micaías. Primero de Reyes 22, del 7 al 9 y del 13 al 28. Se repite en segundo de Crónicas 18, del 6 al 8 y del 12 al 27. Pero Josafat insistió: ¿queda aún algún profeta del Señor a quien podamos consultar?
Y Acab le respondió: sí, aún queda otro profeta por medio del cual podríamos consultar al Señor. Se trata de Micaías, hijo de Imla, pero me cae muy mal, porque nunca me da palabras de aliento, sino que siempre me desanima. Como Josafat le recomendó que no hablara así, Acab llamó entonces a uno de sus oficiales y le ordenó que fuera a buscar a Micaías, hijo de Imla, y lo llevara ante él. El mensajero que el rey mandó por Micaías lo halló y le dijo: todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y augúrale mucho éxito. Pero Micaías respondió: juro por el Señor Jehová que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Cuando Micaías se presentó ante el rey, éste le preguntó: dime, Micaías, ¿debemos ir y atacar a Ramot de Galaad o la dejaremos en paz? Y Micaías le respondió: ve y atácala, que saldrás victorioso. El Señor te la va a entregar. Pero el rey le dijo: ¿cuántas veces tengo que decirte en el nombre de Jehová que me digas solo la verdad? Entonces Micaías dijo: tuve una visión y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Entonces Jehová dijo: esta gente no tiene quien las guíe, es mejor que todos se regresen a su casa en paz. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo: ¿no te lo había dicho ya? Micaías nunca me anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. Pero Micaías replicó: ahora vas a oír la palabra de Jehová. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó: ¿quién incitará a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, el espíritu dijo: voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. Entonces Jehová le dijo: pues ve y hazlo pronto, indúcelos a que hagan lo que dices. Así que Jehová ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras, y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. En ese momento, el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada, al tiempo que le decía: ¿en qué momento el espíritu del Señor me abandonó para hablarte a ti? Micaías le respondió: lo sabrás cuando andes huyendo y escondiéndote de casa en casa. Entonces el rey de Israel dijo: tomen preso a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo, el rey de Israel, he dicho: metan a la cárcel a este hombre. En vez de pan y agua, manténganlo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz. Pero al instante Micaías añadió: si acaso regresas en paz, entonces Jehová no ha hablado por medio de mí. Escúchenlo bien, pueblos todos.